Un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros de Fuerza Bolivariana y público en general. Quiero agradecer a los foristas de Fuerza Bolivariana por sus constantes aportes que ponen en el foro de nuestra fuerza, que contribuyen, como he dicho siempre, a enriquecer este foro para poder esclarecer a los testigos de Jehová que entran a comentar sus dudas o sus acusaciones contra nosotros. Le agradezco mucho a Puyón por su aporte y a todos los compañeros y compañeras de Fuerza de la Bolivariana que también hacen lo mismo, contestando a los foristas que intervienen, sobre todo a testigos de Jehová que entran a comentar o a veces a insultar. Agradezco mucho la ayuda de Tomás Lara, que también entra a aclarar a algunos testigos de Jehová que son iracundos y que se olvidan que deben mantener a veces la compostura y ser educados para que sean tratados igual. Ahora quería yo aprovechar este video para contestar a algunos foristas que me hacen preguntas, que dicen tengo tantas cartas a veces que me es difícil contestar a todos y por ello pido disculpas si alguien se siente rezagado, olvidado, dejado de lado por parte mía. Y no es esa mi intención, sino que desgraciadamente tengo más que un par de manos para tipear y poder contestar, y el tiempo también es un poco reducido. Y les pido mil disculpas si no les he contestado. No es un desdén de parte mía, sino que no tengo tiempo a veces de satisfacer a todas las cartas que recibo, tanto por mi blog de la Basori, que te veían por ahí también por ese conducto un montón de cartas, como también por este conducto de Fuerza Bolivariana de YouTube. Quería contestar una carta que me acaba de enviar el forista André Astudillo. Yo quería leer lo que él me escribe, y él me escribe lo siguiente, quiero contestársela por este medio. Dice: gracias por responder mi mensaje sobre si estoy pecando al renunciar a los testigos de Jehová, y ahora que renunciaré me han de llamar apóstata. Mi hermano ya me dice apóstata y tengo una consulta. Mi padre y los testigos les ponen en la mente de que si se casan, que no tengan hijos, porque el Armagedón viene, que la situación mundial, que las guerras, etc. Yo actualmente me estoy conociendo con una chica, ella es cristiana de otra religión, y me gusta bastante esa chica. Incluso si llego a casarme con ella en un futuro, a mí me gustaría formar una familia. Pero como dije, los testigos de Jehová insisten en no tener hijos. Mi hermano se casó hace un par de meses y está convencido de no querer tener hijos. Yo no le veo nada de malo formar una familia, y tampoco está bien que me llamen apóstata por querer tener una relación con una chica que es de otra religión. Definitivamente los testigos de Jehová manipulan mucho las mentes y se obsesionan con lo que les dicen. Creo que en la época de Russell, cuando supuestamente iba a ser el fin del mundo, le dijeron que no se casen o que no tengan hijos hasta que llegue el fin del mundo. Y eso veo actualmente. Cuando yo asistía a las reuniones veía a varias testigos en la percha porque ya estaban pasadas en edad y obviamente no consiguieron un esposo, que ellas argumentaban de que en el paraíso podrían casarse y formar una familia perfecta y no en este sistema. Yo creo sinceramente que están equivocados. Si a mí me gusta alguien, pues simplemente hago lo que sea por estar con esa persona, pero los testigos de Jehová les ponen limitaciones en su mente y terminan quedándose solas. Saludos cordiales. André. Muy bien. Vamos a responder a André. Lo que me está preguntando. Bueno, te van a querer seguramente, ya como tú me dices, se están llamando ya, te llaman como apóstata a tus propios hermanos. Y yo te vuelvo a decir, usa la inteligencia en este momento. Dile a tu hermano o los que te dicen apóstata que te den una prueba de que eres un apóstata, porque apóstata somos todos. Todos somos apóstatas de algo. Cuando yo abandoné un partido político, por ejemplo, y me paso a otro partido diferente, soy un apóstata del partido político al cual pertenecía antes. Si yo
estaba en un gremio y me salgo de ese gremio para pasarme a otro, también soy un apóstata. La palabra apóstata no está solamente circunscrito a la parte religiosa, sino que es una palabra griega que significa salirse de algo, abandonar algo en el cual uno pertenecía o estaba afiliado y se va. La apostasía también está en la parte religiosa, obviamente, cuando uno sale de una religión para pasarse a otra, comete no un delito, porque eso no es un delito, se sale de ella para pasarse a otro sitio. Apostatar es una palabra griega. La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos, amigos. Uno es apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. Es decir, colocarse fuera de algo. En idioma griego moderno, el término equivalente apostasía no siempre implica connotaciones religiosas. Hoy en día la apostasía es reclamada como un derecho por la ciudadanía, como parte integrante del derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Estas personas piden constar como apóstata o que se elimine todo registro de pertenencia a un determinado grupo de creyentes y dejar de ser contado como miembro de la organización, a los efectos pertinentes como miembro del grupo, sobre todo en aquellos casos en que la adscripción se produjo sin contar con la opinión del sujeto. Y entonces está la religión, uno puede salirse de una religión y pasarse a otra que más le convence. Entonces, comete uno el acto de apostasía, abandonar algo a la cual él pertenecía y creía para salirse a otro. Para la Wasta, desde el punto de vista religioso, constituye un pecado, porque has dejado la verdad, has abandonado la verdad para salirte de la religión falsa. Entonces por eso te llaman apóstata, porque lo están viendo desde el punto de vista religioso, que tú estás abandonando la verdad para irte a la mentira. Es un apóstata, y por lo tanto has abandonado a Jehová, dice, a la religión de Jehová, para irte a la religión falsa, o no irte a ningún sitio. El punto acá es el siguiente, ¿no? Tú tienes que decir a tu hermano, dime por qué soy yo un apóstata. ¿Contra Jehová? Dile, ¿tú sabes lo que significa la palabra apostasía? Apostasía es abandonar, pues como digo, una religión, un credo, un partido político, un gremio, un sindicato, abandonarlo, ya sea para pasarse a otro o no, posiblemente abandonarlo. Entonces todos en algún momento de nuestra vida hemos sido apóstatas. Tu papá, cuando salió de la Iglesia Católica para pasarse a los de Jehová, cometió pues el mismo acto de apostasía, abandonó la Iglesia Católica para pasarse a los de Jehová. Entonces tu padre también es un apóstata, y si tu padre no fue un apóstata, no fue el padre de él. Es decir, si tu padre nació como testigo de Jehová, y todavía fue testigo de Jehová, entonces el padre de él fue el apóstata, que dejó la Iglesia Católica para meterse como testigo de Jehová, y ahí, dentro de los testigos de Jehová, naciera tu padre. Entonces, alguien de tu familia ha sido apóstata. En principio debes contestarle a tu hermano. Nuestra familia es apóstata, dile. Y no solamente eso. El pastor Charles T. Russell también abandonó la iglesia presbiteriana en la cual él pertenecía para hacer su propio estudio personal con un grupo de estudiantes de la Biblia. Él pertenecía a la iglesia presbiteriana y abandonó esa iglesia porque dejó creer en ella para formar su propio grupo para buscar las verdades de la Biblia, según se la Wasta. Pero no solamente eso, cuando Russell estaba estudiando la Biblia con un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia en la década de los años 1870, conoció a Nelson Barbour y se afilió a su iglesia como segundo editor de su revista El Heraldo de la Mañana. Así que Russell salió de la iglesia, cuando salió de la iglesia presbiteriana, junto con ese pequeño grupo de estudiantes de la Biblia, se asoció con el señor Nelson Barbour, que era de la iglesia segundo adventista. Y Russell estuvo por un tiempo como un segundo adventista bajo la cabeza del señor Nelson Barbour, que era su maestro, que era mucho mayor en edad que él. Podría ser su padre, que era más viejo. Russell era un joven en esa época. Pero como hubo desacuerdos personales con la iglesia segunda adventista de Nelson Barbour, porque no se pusieron de acuerdo en ciertas doctrinas, Russell decidió apartarse también de la iglesia segundo adventista, la cual él había acogido para trabajar con Nelson Barbour, y decide abandonarla porque ese es el derecho del ser humano de abandonar una religión para pasarse a otra.
Entonces, doblemente fue apóstata porque también dejó la iglesia segundo adventista o la iglesia del segundo advenimiento que lideraba Nelson Barbour. Entonces, él, señor Russell, era un súper apóstata, justo que abandonó dos iglesias a las cuales él pertenecía antes de formar la sociedad Watchtower en 1884, cuando oficialmente se creó la Watchtower Bible and Tract Society. Entonces, queridos amigos, Querido André, tienes que decirle así a tu hermano que el mismo pastor Russell, fundador de los Testigos de Jehová de la Watchtower, fue un doble super apóstata que apostató de la iglesia presbiteriana y de la iglesia segundo adventista o del segundo advenimiento de Nelson Barbour para crear su propio grupo de estudios de la Biblia en 1884, creando la Watchtower Bible and Tract Society. Entonces, hay que tener mucho cuidado, dile a tu hermano. Dile a tu hermano, ten mucho cuidado porque el fundador de la Watchtower también fue un apóstol. Ahora, la Watchtower lo ve pues como un pecado ignominioso que tú hayas dejado la Watchtower o estés cuestionando sus doctrinas porque no las crees. Y si cuestionas la doctrina de la Watchtower y comienzas a poner tus puntos de controversia, tus objeciones, te llaman que tú eres un apóstata. Como si tú hubieses abandonado o como si tú hubieras cometido una herejía contra un alimento espiritual proveniente de Jehová Dios, en cuyo caso sería pues un hereje, un apóstata, un hereje que te has ido contra las enseñanzas de Dios. Pero la Watchtower reconoce que lo que ellos publican en sus eventos espirituales, en su literatura, son solamente de 8 hombres que se llama el cuerpo volante, que no están inspirados por Dios, que tienen limitaciones humanas como cualquier otro hombre, que son sus propios puntos de vista personales, como los podemos tener cualquiera de nosotros, nuestros puntos de vista, y que no son puntos de vista de Jehová y Jesucristo, y por lo tanto sus publicaciones pueden estar erradas, o necesitan ajustarse más adelante con otra luz, otro entendimiento, o otra comprensión más adelante cuando esté disponible, dice. Entonces la Watchtower reconoce que esos errores que se publican en la literatura de la Watchtower se deben a que no son alimentos de Jehová Dios y Jesucristo, y que por lo tanto ellos dicen que no deben ser reverenciados jamás porque no están inspirados por Dios. Entonces dile a tu hermano, si la Watchtower ha reconocido ya en diversas publicaciones que he mostrado en algunos videos que he subido anteriormente, los puedes revisar, ahí están las atalayas y despertar, donde la Watchtower reconoce que ellos no están inspirados por Dios y que son sus propios pensamientos, sus propios puntos de vista los que publican en Atalaya. Entonces, la única apostasía que podría existir acá es contra 8 hombres imperfectos no inspirados por Dios. Es decir, te vas contra las enseñanzas de 8 hombres que no representan a Jehová Dios, ni son sus comunicadores, ni sus proveedores, ni son los intermedios que usa Dios para dar alimento espiritual divino. Entonces, si no son elementos de Jehová y Jesucristo, si no son los propios puntos de vista de 8 hombres imperfectos, ¿por qué me llaman apóstata? ¿Por qué me llamarían apóstata si yo no estoy abandonando los elementos de Jehová Dios ni de Jesucristo? Puesto que la Watchtower ha reconocido que lo que ellos publican son sus propios puntos de vista, lo que ellos entienden de las Escrituras, como forma ellos lo analizan. Cuando la Watchtower reconoce que ellos dan puntos de vista personales que no son de Dios, puede aparecer un André Astudillo, un Asidero, una Luz, Ábalos, una Julio Martínez, un Lavasori, a decir no estoy de acuerdo pues enseñanza, o un testigo de Jehová mismo, decir yo no estoy de acuerdo con la Watchtower en lo que está enseñando, y la Watchtower no va a actuar, porque no piensa igual que yo, y no comparte nuestros puntos de vista, lo voy a acusar por apóstata para que nadie le hable, nadie le dirija la palabra. Es idéntico. Acá se está discutiendo punto de vista. Punto de vista del esclavo directo que da su propio punto de vista de su revista Atalaya, de los cuales yo puedo rechazar, cuestionar, preguntar y poner mis objeciones si me da la gana, sin que nadie me censure de apóstata, de que estoy contraviniendo un alimento que viene de Jehová Dios, cuando ellos están reconociendo que son solamente su propio punto de vista de ellos. Entonces, ya ellos se están rebajando a seres humanos comunes y corrientes, han perdido su divinidad, se han quitado la coraza de ser los infalibles, los que tienen alimento de Dios, que no se puede cuestionar, no. Se quitaron la coraza y dicen, nuestros alimentos no son de Dios, así que estamos igual en la cancha de box, en iguales condiciones. Nadie tiene por qué expulsar a nadie, ni yo lo voy a expulsar a ellos porque no piensan como yo, ni ellos tienen por qué expulsarme a mí y menos llamarme apóstata. Porque si ellos me llaman apóstata a mí, yo también puedo llamar a la Watchtower de su gobernante como apóstata, es el mismo derecho, porque están dando doctrinas falsas en la revista Atalaya, enseñando alimentos que tienen fecha de caducidad, alimentos que están sujetos a errores. Yo puedo llamarlos también que son apóstatas, porque están enseñando cosas que no están seguros que son la verdad de la Biblia.
Entonces son unas apóstatas, son unos herejes, entonces de Jehová. Entonces, tú, Saúl, tienes que decirle a tu hermano, tú no tienes pruebas para decirme a mí cuál es mi pecado. Y yo te cuento que tengo apostasía contra quién, contra Jehová y Jesucristo. No, porque la cual está reconocido en la revista Atalaya, que ya puedes ver unos videos que he subido anteriormente, que ellos no están inspirados por Dios, que solamente son de ellos mismos, de ellos solos, que son su propio punto de vista, sus propias ideas personales, que pueden estar sujetos a errores o equivocaciones en lo que se publica y que necesitarán después corregirse con otras luces diferentes o comprensiones diferentes, conforme se haga disponible algún día. Así acaban los alimentos de la Watchtower. Entonces, tú tienes derecho a discutir y rebelarte, cuestionar los alimentos de 8 hombres imperfectos que han sido creados por Dios. Y nadie tiene por qué pelarte de apóstata porque dice al cuerpo delante que sus alimentos son una porquería, que tienen fecha de caducidad, que no son creíbles. Nadie tiene por qué expulsarte. Vivimos en un mundo libre. Los derechos humanos que se promulgaron en la ONU en 1948, que es la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, dice que cada persona tiene derecho a ejercer una religión sin que nadie lo persiga, ni que nadie lo censure, ni que nadie lo rechace, y también abandonarla si le da la gana para irse a otra, sin que nadie lo condene al ostracismo, es decir, al rechazo, al olvido, a la marginación, o tratarlo como un espantapájaros, y no decirle un hola. Eso es violar los derechos humanos también de Jehová, que se quiere largar. Los derechos humanos no solamente funcionan para la libertad de religión en todo el mundo, para la Watchtower, de la cual la Watchtower siempre se acoge a los derechos humanos para garantizar su libre derecho del proselitismo religioso en todo el mundo, pero cuando el individuo se quiere salir de la Watchtower se olvida de los derechos humanos del individuo, que tiene derecho también de largarse de la Watchtower si le da la gana, y lo condena al ostracismo y lo persigue, para que nadie le diga un hola. Ese es el punto acá. La Watchtower se acoge a la Declaratoria de Derechos Humanos que se dio en 1948 por parte de la bestia salvaje, la ONU, ¿no? Ahí no duda en mencionar a la bestia salvaje cuando en 1948 la señora Roosevelt decretó, hizo que se diera esta Declaratoria Universal de Derechos Humanos, de la cual se decía que el ser humano tenía derecho a pertenecer a una religión, cualquiera que le dé la gana, y de salirse de ella también se da la gana sin que nadie lo persiga. Cuando la Watchtower ha sido perseguida en Japón, o lo han querido censurar en Rusia y en otros países de África, la Watchtower se ha ido a la Corte de Derechos Humanos en Europa, de la ONU, a reclamar que han sido perseguidos, que se han sacrificado sus bienes, para que la Corte de Naciones Unidas presione al país para que no persiga a los testigos. Entonces la Watchtower sí se va a buscar a la bestia salvaje, la ONU, para que la ayude a que le garantice su libertad de proselitismo religioso sin que nadie los persiga a ellos, a los Watchtower del mundo, ni que les embarguen sus bienes, ni que los condenen al ostracismo, ni los metan presos, porque es un derecho de todo ser humano de tener una religión, de ser proselitismo de la religión que él cree, de hacerla crecer. De eso se agarra la Watchtower también, de los derechos humanos, de 1948, en la declaratoria, en los varios artículos que hablan sobre el derecho del individuo de pertenecer a una religión. Pero también se habla que el derecho del individuo no solamente es crear una religión y hacerla crecer, sino también de salirse de ella y pasarse a otra si le da la gana, sin que nadie lo condene al ostracismo o al rechazo, que no le hable, que no le digan la palabra, ni como un hola, que no lo miren, que lo consideren como un espantapájaro. La Watchtower viola los derechos humanos del individuo, pero cuando se trata de ella, que es agredida, perseguida en el mundo y lo condenan al ostracismo persecutorio, y les confisca sus bienes, ahí la Watchtower no duda en mencionar los artículos que tienen que ver con derechos humanos de los individuos, de tener una religión y de hacer proselitismo en todo el mundo sin que nadie los persiga. Ahí sí aboga y se va a quejar cuando en Rusia los estuvieron censurando, o en Japón, o en Austria también, o a algunos países africanos. Y se fue a la Corte de Europa, la Corte de la ONU, a reclamar, y ganó varias demandas que hizo, apelando y haciendo mención de los derechos humanos que la ONU dictó en 1948, de la libertad religiosa del mundo. Pero cuando se trata del individuo, la verdad Watchtower se olvida de los derechos humanos del individuo, que también están bien especificados en esa Declaratoria Universal de Derechos Humanos, que dice que cualquier persona que está en una religión también tiene derecho de largarse de ella si ya no cree más en ella, e irse a otra sin que nadie lo persiga, ni lo condene al ostracismo, ni que lo marginen sin decir un hola. La Watchtower tiene una doble moral. Cuando le conviene,
bien que se va donde la bestia salvaje, a la ONU, a buscarla y decirle, por favor, bestia salvaje ONU, tú dices una declaratoria de derechos humanos con respecto a la libertad religiosa, y necesitamos que tú, bestia salvaje, Satanás el diablo, nos ayude para que no nos persigan en Rusia, en Japón, en Austria, en África, para que podamos seguir con esta obra de evangelización, de anunciar buenas nuevas a las naciones. Y ahí sí se van a la bestia salvaje, que tanto critican a la ONU, que dio a favor de la Watchtower estos dispositivos, esta declaratoria de derechos humanos para garantizar el derecho de las organizaciones religiosas de hacer proselitismo religioso en todo el mundo sin que nadie los persiga. Pero la Watchtower se olvida que esos mismos, mira, la declaratoria contiene derechos del individuo, de la persona que está dentro de esa religión, que se puede ir de ella si le da la gana sin que la religión lo condene al ostracismo, lo persiga, para que no le hable nadie ni diga un hola. ¿Se dan cuenta con la doble moral de la Watchtower? Se acoge a los derechos humanos cuando le conviene y se olvida de otras que corresponden a los miembros, a los individuos, cuando quieren salirse a la Watchtower, que también están garantizadas en esa Carta Magna de Derechos Humanos. Entonces, eso menciona a tu hermano también, como la Watchtower tiene doble moral. Cuando le conviene, sí, no duda en arrodillarse y tocar la puerta de la bestia salvaje en la ONU, donde está Satanás el diablo, supuestamente que la ONU, la organización de Satanás, y va a pedirle ayuda para que garantice a la organización Watchtower que pueda tener libertad religiosa en Japón, en Rusia, en Austria y no sé qué otro país de África que nos estuvieron persiguiendo bien feo. Ahí sí se va a la bestia salvaje para que la ayude. Esa es la doble moral de la Watchtower. ¿Por qué se va a la bestia salvaje a pedir ayuda? Porque le conviene, pues. Porque la bestia salvaje no era tan mala que digamos. Dio un dispositivo en 1948 con la señora Roosevelt, Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, su esposa, estuvo atrás impulsando esta declaratoria para garantizar las libertades del individuo, de las personas en el mundo. Y la Watchtower comete esa transgresión, se olvida y viola los derechos del individuo, que está totalmente enmarcados en esta declaratoria de derechos humanos que se dio en 1948 en la ONU, y la Watchtower viola, que debía ser demandada también por eso, ante la ONU. Un expulsado debería irse a la ONU y decir, a mí me han condenado al ostracismo, me han expulsado porque no quiero ser más testigo de Jehová, o porque discrepo de su doctrina, me quiero pasar a otra religión, me llaman de apóstata, me han etiquetado de apóstata para que nadie me hable, y me condenan al ostracismo, al rechazo total, y que en mi familia ni me hablen, me han creado un problema tremendo, y deberían demandarlos ante la ONU. De que esta misma Watchtower, que también toca la otra puerta del costado para que la ONU la ayude a que no los persigan a ellos, la Watchtower persigue a sus miembros que se van, ¿no es cierto? Los persigue, condenan al ostracismo, no le hablen, rechazan al con odio. Esa es una violación flagrante del derecho del individuo por parte de esta falsa organización hipócrita de la Watchtower que tiene doble moral. Dile eso a tu hermano, así dile. Yo no soy apóstata contra Jehová y Jesucristo. ¿Qué no más importante? Soy apóstata contra 8 hombres que se hacen creer, que han hecho creer que ellos son el conducto que usa Dios en la tierra y por otro lado reconocen que están inspirados por Dios, que son elementos de ellos, su propio punto de vista. Esa contradicción de la Watchtower. Entonces, soy apóstata de 8 hombres que no respetan a Jehová ni a Jesucristo. Así no me interesa, soy apóstata contra ellos. Así dile. Sí, soy apóstata contra esa basura, gente. Pero eso no indica que estoy apóstata contra Jehová y Jesucristo, que es lo más importante. Lo más importante es no ser apóstata contra Jehová y Jesucristo. Pero sí es ser apóstata de 8 hombres que se han atribuido ser el conducto que usa Dios en la tierra. Cuando por otro lado está reconociendo que no están inspirados por Dios y que son su propio punto de vista. Esa es la contradicción de esta religión de porquería. Ya, mejor me paro ahí porque no me voy a pasar de tiempo. Ya, esa es la primera parte que tú me has preguntado, ¿no? Así contesta a tu hermano. Dile, no hay asidero legal, no hay asidero bíblico, no hay ningún asidero bíblico para que me expulse por apóstata. Porque yo no apostatado contra Jehová y Jesucristo. He apostatado contra 8 hombres mentirosos y engañadores. Así de base. Ahora, en cuanto a que tú me preguntas que esta cuestión de que los de Jehová se casan entre ellos, es obviamente para que la Watchtower no pierda el control pues, de sus miembros, porque si se casan con una de Jehová, los dos están controlados, son 2 títeres de la Watchtower, pues. Tanto tu esposa como tú, pues son 2 testigos de Jehová. Pero cuando alguien no es testigo de Jehová, la cosa es diferente, porque la otra persona podría ser un enemigo de la Watchtower y podría estar trabajando con el marido o con la esposa que no es testigo de Jehová detrás de bambalinas para que se salga la organización de la Watchtower, y eso le preocupa a la sociedad, que uno de los cónyuges pueda ser de otra religión, que pueda convencer al marido para que se salga de la testigo de Jehová para pasarse a la de ella o la de él, que no es testigo de Jehová.
Ese es el temor. Por eso ellos quieren que estén casados siempre de Jehová, porque así los tienen a los dos controlados como marionetas. Pues. ¿Te das cuenta? Inclusive le va a decir cómo se va a acostar con su esposa, cómo debe ser el acto sexual, cuántas veces, y una serie de cosas que son íntimas, que la UASTA va a poner sus narices ahí, para instruirlos a cómo debe ser el acto sexual. Y un montón de cosas que la UASTA no tiene por qué intervenir, ¿no? Ya. La otra pregunta que más es eh, eh, con respecto a si tener hijos o no tener hijos. Mira, eso es una cosa muy personal y es de acuerdo a cada persona. Hay gente que se casa y no quiere tener hijos porque ven que el mundo está muy difícil, que es futuro tener a nuestros hijos en este mundo, que cada vez hay más competencia, todo el mundo quiere ir a la universidad y todo el mundo quiere ser profesional y las empresas no tienen capacidad de acoger a tantos profesionales. Entonces, resulta siendo un engaño, pues, ¿no? El futuro de tu hijo es darle una profesión y cuando sale de la universidad no encuentra trabajo, porque existen millones como él que están con un cartón bajo el brazo, porque las universidades están creciendo y abundando en todos los países como un hormiguero, porque es un gran negocio, pues, formar profesionales es un gran negocio y así que votan profesionales todos los meses a la calle que se van a colegiar en sus colegios y al fin de cuentas hay un exceso de profesionales que van a tener que terminar siendo taxistas, haciendo trabajos no profesionales para poder sobrevivir. Esa es la realidad del futuro, cómo se presenta la situación del mundo. Ahora, si tú quieres tener un hijo o tener hijos en un mundo así, cuyo panorama es bastante oscuro para el futuro del mundo, yo pienso, mi opinión, es mi punto de vista, que hoy por hoy tener hijos hay que empezar en ellos, Saúl, ¿no? Si vale la pena que vengan, los saques del limbo donde se hallan ahora en el limbo, que están mejor en el limbo, que traerlos a esta tierra, porque tú quieres tener una familia, porque tú sueñas con una familia. Pero tienes que ponerte a pensar de todo lo que eso significa en un mundo tan difícil que vivimos. Porque, como digo, es una cuestión muy personal. Y eso depende de cada persona. Hay gente que no le importa, tiene hijos a granel por todos lados y no les interesa pues el futuro del mundo, inclusive si él podrá mantenerlos, ¿no? Porque nadie le garantiza que va a tener trabajo toda la vida o se va a enfermar, tienes que ver todas esas cosas, ¿no? La gran responsabilidad que implica traer hijos al mundo, necesita contar con billete y también un buen ambiente donde ellos se van a desarrollar, ¿no? Un buen ambiente, vivir en un buen barrio, que tú sepas que vas a poder educarlos bien, darles una buena educación, por traerlos para que sufran o para no darles lo que uno quisiera o aspira para ellos, no vale la pena. Esa es mi opinión. Pero como te digo, eso es muy subjetivo. La mujer no piensa así, la mujer piensa más maternalmente, el hombre es más cerebralmente. Digo, la gran mayoría, ¿no? La mujer por lo general es más maternal, es su naturaleza, Dios lo ha hecho para que tenga hijos, y para mujeres, a veces para la mujer resulta traumante no haber tenido hijos. Conocí muchos casos acá en el Perú de mujeres que se tienen frustradas porque nunca pudieron casarse y tener hijos. Y otras que son tan inteligentes, tan cultas, ¿verdad? Que dicen, no, caramba, como está el mundo, creo que hice bien no haber tenido hijos, me dicen algunas mujeres, ¿no? Igual puedo ayudar a la gente haciendo obras sociales, de tener hijos, y así me dicen unas, ¿no? Como te repito, esta es una cuestión personal, ¿no? Este es mi punto de vista, es mío, nada más, mío, yo. No porque sea te dice, es mi punto de vista, yo ahora no tendría hijos que me hagan en esta época, porque no sé qué cosa le depara al mundo, cómo están las cosas. Que hay mucha hambre, se habla que no va a haber agua, que va a escasear el agua, en fin, otras cosas que se nos vienen por delante. Por eso la vida no dice, pues hay de aquellas madres que estén dando de mamar en aquellos días, ¿no? Hay de las madres, son ayes de dolor, de ver a su hijo que no puede alimentarlo, es decir, no sé, eso como lo veo yo, si yo fuera tú, yo me casaría así, pero pensaría mucho si te traigo un hijo al mundo o no, y tengo que estar seguro que puedo mantenerlo y darle lo que necesita, ¿no? Estar bien posicionado económicamente, bien posicionado económicamente. No con riqueza, pero sí posicionado para darle pues algo que uno quiere, ¿no? Por lo mejor para él, ¿no? Y si uno va a tener un hijo, que tenga uno nomás, pues, ya, punto, ¿no? Yo en mi caso,
estoy más para el lado de tu hermano, en el punto de vista de no tener hijos. Pero no porque la Guastar me lo está diciendo, ¿ah? No porque la Guastar me lo está diciendo, porque la Guastar lo dice. Y tu hermano lo dice porque cree que la Guastar, su consejo está bueno. Pero él también debería estar convencido de eso, sin que haya una voz que se llama el cuerpo gobernante que se lo esté diciendo, pues, que él mismo comience a analizar las cosas y tome su decisión personal. Así, no quiero tener hijos porque no estoy en situación, porque creo que no va a tener un buen futuro, en fin. Es muy personal, eso es algo muy personal. No pido que todos estén de acuerdo conmigo, por si acaso. Es mi punto de vista, como también respeto a lo de ustedes, que piensan diferente. Ahora, es cierto, el señor Rutherford instó en los años 30 a los estudiantes de la Biblia a dedicarse más a los años, así que va, en los años 30, 31, 30 y más adelante, comenzó a insistir que no era un momento apropiado para casarse ahora, que pospusieran sus matrimonios al nuevo mundo, porque no valía la pena tener hijos ahora por el corto tiempo que quedaba para el Magedón. Y eso fue lo que instó el señor Rutherford cuando él pensaba que el fin del mundo no pasaría de 1925 o a más tardar en 1941. Cuando le falló la fecha de 1925, dijo que el Magedón estaba cerca y que no iba a ser más tarde que 1941. Y él fue el que aconsejó a los estudiantes no casarse y dedicarse todo el tiempo a la obra de predicación para anunciar al Magedón. Y fue él, más que Russell, fue Rutherford. No hay ningún texto bíblico que diga que uno tenga que casarse con una chica de la misma religión. Dice que hay que casarse con una chica de la fe, claro. Que sea una chica que tenga fe en Dios y que crea en Cristo y que tenga pues, valores religiosos, ¿no? A eso se refiere. No que sea de la misma religión. Eso es confundirse. Cuando se dice cásese en la fe, significa cásese con una mujer que tenga la misma fe en Jesucristo como la tienes tú. Y no que sea de la misma religión. Que sea de la misma fe en el sentido de que tengan sus esperanzas en que Cristo es el Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, y no una organización humana. Así que yo no veo nada de malo que te cases con una chica de otra iglesia, siempre y cuando sea una chica pues que crea en Dios, que tenga temor a Dios, ¿no? Como dice la Biblia que la mujer idónea es la que teme a Dios. La mujer idónea, ¿quién la hallará? Dice la Biblia. Se refiere a la mujer que teme a Dios. Esa es la mujer idónea. Esa es la mujer. No la mujer hermosa, frívola, vana, materialista, que no teme a Dios, sino busca los placeres carnales, las cosas materiales. Esa mujer no sirve. Pero si vas a buscar una mujer de otra religión, que ama a Dios y teme a Dios, esa es la mujer. No interesa que sea testigo. Y por ahí andas bien. Creo que el punto más importante acá es, si tú quieres casarte con ella, cásate con ella, y la decisión de los hijos es una decisión muy personal. Nadie te puede imponer esa idea. Tú tienes que analizar los contextos mundiales, ver la situación que te cuentas económicamente, ver cómo va el mundo, si vas a poder continuar con la misma situación económica que tienes ahora, o si hay un peligro que mañana tú pierdas tu trabajo, pierdas tu negocio, todas esas cosas tienes que tú meditarlo, si vale la pena arriesgarte, tener hijos, porque traer un hijo al mundo es contraer una obligación, es como tener una deuda con un banco o con una empresa que ha comprado un auto y tienes deuda, que pagar ese carro, ¿no? Cuando tú compras un auto a plazos, tienes deuda pues con el banco, tienes que pagar ese carro, ¿no? Entonces, si vas a comprar un auto, es igualito, vas a comprar un auto, ¿no?, que vale tanto y tú no tienes un trabajo fijo, seguro, o crees que no va a durar mucho tu trabajo, o qué sé yo, la actividad que estés realizando, entonces te abstienes de comprar el carro, ¿no es cierto? Porque dices, de repente no puedo pagarlo. La situación no está muy buena en el país, la economía está cayendo, mi negocio no anda muy bien, entonces no estás endeudar en un auto, pues, ¿no? Si no vas a poder pagar las cuotas. Igual ocurre cuando traes un hijo al mundo. El traer un hijo al mundo es como comprar un auto, tienes que pagar pues, la mantención de ese niño, que cuesta, tienes que comprar medicina, alimentarlo bien con alimentos que no es cualquier alimento, tienes que vestirlo, tienes que educarlo, entonces es contraer una obligación que no para. Tú no puedes dejar de dar de comer a tu hijo, como tampoco puedes dejar de mandarlo al colegio, no puedes dejar postergar su atención médica, su vacuna, todo eso cuesta.
¿no? Entonces no va a ser gratis estar en un nuevo mundo. Eso contraer una obligación, es como traer una deuda. Y tienes que ver si la situación del mundo te permite generar los ingresos necesarios para que tú puedas satisfacer las necesidades de tu hijo que vas a traer. ¿No es cierto? Eso uno tiene que pensar, mucho cuidado. Porque traes hijo al mundo y ponte que te botes del trabajo o a tu empresa quiebre porque no está bien. ¿Cómo vas a darle comer a tu hijo? Él te va a decir, papá tengo hambre, papá estoy enfermo, quiero que me cure, necesito ir al colegio, quieres poner un buen colegio y cuesta, no vas a querer poner un colegio del Estado ahí, pues no, donde la ecuación a veces no es muy buena, y quieres darle una educación privada, donde enseñe inglés, qué sé yo, y eso cuesta ese tipo de colegio. Pues tienes que tener dinero, y no es barato un colegio ahora, te puede costar, dependiendo del país, 500, 600 dólares mensuales, un colegio. Tenés ese dinero solamente para colegio, ¿cuánto debes ganar para poder satisfacer todas las demás necesidades para tener una casa, qué sé yo? O sea que no es fácil, es que pensarlo bien, cómo te encuentras económicamente, si estás en condiciones de casarte, porque una cosa es soñar de casarme, qué bonito, una chica buena, sí, pero no olvides que cuando en el matrimonio no hay dinero suficiente, es decir, cuando el hambre entra por la puerta principal, el amor sale disparado por la ventana. Ese es un dicho muy verdadero. Y eso que contigo con pan y cebolla tampoco es verdad. Mentira. Ninguna mujer aguanta comer cebolla todos los días. Porque el amor se va, se acaba. Porque vivir en pobreza, en una necesidad extrema, o estar económicamente sin trabajo y no poder darle a tu mujer lo elemental. Y se acaba el amor, se acaba, no es imposible. Entonces, esa es mi respuesta a lo que tú me has planteado acá. Esa es mi respuesta para ti. No sé si hay algo más que me has dicho ahí, déjame mirar la carta, si hay algo más que se me está quedando en el tintero. A ver si hay algo más que me has preguntado. Espérate, vamos a revisar. Ahora, una parte final que tú me dices después, que muchas mujeres que se han quedado solteras porque no consiguieron un marido, están soñando y dice que argumentan de que en el paraíso podrán casarse. Ay, mamita linda, yo cuántas veces he explicado que el cuento del paraíso es un cuento chino. La Guastá le enseña que cuando Jesús vuelva por segunda vez, va a resucitar a los muertos que no conocieron a Cristo, y que junto con la gran muchedumbre van a tener que pasar por un largo milenio para ser probados por segunda vez, para ver si se han sujetado al Señor y han alcanzado la perfección. Y solamente después del milenio, tanto las personas que no conocieron a Cristo, que se han sido resucitadas, y aquellas que componen la grande muchedumbre, no van a pasar un paraíso perdido y por eso recobrado, donde van a estar con el león, el corderito, viviendo en un Shangri-La, en un gran paraíso de amor donde va a haber la muerte, donde va a haber felicidad. No. Van a tener que entrar a un largo milenio todavía, para que junto con aquellos que han sido resucitados de las naciones que no conocieron a Jesús y aquellos que pasaron la gran tribulación, vivos, y no conocieron a Jesús, tendrán que pasar por una prueba en el milenio junto con la grande muchedumbre para ver si se han sometido a Jesús y si han logrado la perfección. Y dentro de ese grupo de personas que no conocieron a Jesucristo, que pasaron la gran tribulación y los que resucitaron, junto con la grande muchedumbre que fueron fieles, todos, te dice, tienen que pasar otra prueba final durante un largo milenio, que no es el paraíso perdido, ni no es el paraíso recobrado de Adán, no es el paraíso recobrado. Es un gobierno de Jesús con su iglesia, es una Watchtower que va a regirla con vara de hierro. ¿Cómo puede ser ese el paraíso, señores? Donde la grande muchedumbre tiene que pasar al milenio todavía para ver si al final de ese milenio pasan la prueba cuando Satanás sea soltado nuevamente y Satanás los pruebe como una última prueba y recién de ese milenio van a saber si van a ser juzgados, si merecen ser salvos o no. Qué estupidez de religión, qué doctrina más falsa. Y hay gente que creen que cuando venga el Armagedón van a entrar al paraíso. No conocen ni su propia doctrina de la Watchtower, lo que Watchtower enseña. No van a entrar en ningún paraíso, tienen que entrar al milenio para ser perfeccionados, para ver si se han sometido a Jehová. Pero la grande muchedumbre que han trabajado más que los ungidos, quizás predicando bajo el sol por años, y tienen que pasar por otra prueba final en el milenio. Ese no es el paraíso, pues, porque dice que en ese milenio Jesús y su iglesia y sus ungidos van a regir a los que estén en la tierra con vara de hierro.
Imagínense, ¿eso es el paraíso? No, pues. No puede ser que un paraíso esté regido por Jesús y su iglesia y su cuerpo con vara de hierro. A los de grandes muchedumbres que mostraron ser fieles hasta la muerte, tiene que pasar otra prueba adicional. Esta señora, Saúl, estas testigos están hablando pamplinas, están hablando tonterías, están soñando que van a estar al paraíso, van a conseguir marido ahí. No, van a tener que entrar a ese milenio para ser regidos con vara de hierro por Jesús, a ver si someten a Jesús y se han dado perfección. Esto de la grande muchedumbre, que son la gran mayoría de testigos, tienen que estar todavía a ese milenio largo para ver si se han sometido a Jesús y se han dado perfección. Una segunda prueba adicional, junto con aquellos que jamás conocieron a Jesucristo y que han sido resucitados, y aquellos que pasaron la gran tribulación de las naciones, que tampoco lo conocieron y que van a tener una oportunidad y van a tener que tener van a tener la misma chance que de la grande muchedumbre que fueron fieles, conocieron a Jesús y murieron fieles o pasaron la gran tribulación como fieles. Tienen que pasar otra prueba adicional. Eso para aclararte nomás eso, que es un cuento chino que piensan que cuando Jesús vuelva para hacer el juicio por una vez, que está muy pronto, que van a entrar al paraíso. La edad de muchedumbre van a entrar al paraíso, dice, que para conseguir marido ahí. Todo es un cuento chino. Pobres mujeres, están esperando entrar al paraíso para encontrar un esposo, dice. Van a entrar al paraíso, tienen que estar en milenio todavía para ser perfeccionados, para irse sometidos a Dios, y han logrado la perfección, y recién al final del milenio se sabrá si van a ser salvos o no, cuando Satanás ya lo sea otra vez soltado para que los pruebe otra vez. Ay, Dios mío, esta religión está patas arriba, pero en fin, tú ves a los miembros que siguen engañados, pues mi querido Saúl, pensando estas hermanitas ya pasaditas en edad, que van a poder conseguir marido en el paraíso, cuando van desde a 1000 años que tienen que estar regidos bajo el comando o bajo la autoridad de Jesús y sus ungidos, que los va a regir con vara de hierro. Pues. Ay. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirte para ti. Te agradezco mucho por tu carta y ahí te la acabo de contestar. Ahora voy a proceder a contestar a Jacqueline. Jacqueline me dice, ¿por qué yo está con los testigos de Jehová y no a otras religiones? Porque yo soy testigo de Jehová, pues no soy otra religión, yo no puedo atacar a los mormones ni los evangélicos ni adventistas porque no tengo literatura de Dios y nunca he sido ni adventista ni evangélico ni otra denominación religiosa. Y si hablo de testigo de Jehová es porque pertenecía a ella y porque además tengo la literatura antigua guardada, pues, y conozco lo que enseñaba, por eso hablo de ellos, no porque me lo sé, los tengo de punto, los testigos de Jehová, pues, como si fueran la religión verdadera y por eso los atasco, dicen. No, es porque si yo te digo Jehová, he conocido a gente, a los miembros antiguos de la Watchtower, yo predicaba de casa en casa también, cuando era joven, y sé pues lo que enseñaban y por eso los critico, porque he sido miembro de ella, de la Watchtower. Soy una poca persona que he podido conocer personalmente, escúchame, Jacqueline, ¿no? Jacqueline es tu nombre. He conocido personalmente a Nathan Nor. Le di la mano cuando vino acá a Lima, estuvo en 1966, vino a la asamblea de la Plaza de Hacho, entonces tenía 15 años, y me acerqué y le di la mano a Nathan Nor. Conocí en persona a Frederick Franz cuando vino a Lima también, y conocí también en Estados Unidos a Milton Hensel, también le di la mano a Milton Hensel, quinto presidente de la Watchtower. Así que he conocido a 3 presidentes de la Watchtower. Así que no creas que soy cualquier persona. He almorzado en Betel en 1964, cuando yo tenía 13 años de edad. Estuve en el comedor de Betel almorzando con los betelitas, allá en Betel, en Brooklyn, Nueva York, en Adam Street, ahí en Brooklyn. ¿Ya? O sea, no soy cualquier persona. Ahora tú me dices lo siguiente, ¿no? Me dice que todos son imperfectos, no hay hombres perfectos. Sí, claro, el problema está ahí. Todos somos imperfectos, todos somos humanos. Ninguno de nosotros está inspirado por Dios, ni el cuerpo gobernante, ni yo tampoco. Mi pregunta es simplemente, si el cuerpo gobernante reconoce que ellos no están inspirados por Dios, y lo repito por enésima vez, y que ellos dan elementos que son sus propios puntos de vista, que están errados también, porque son puntos de vista de hombres imperfectos, como tú dices, que dan elementos errados, ¿por qué me expulsan a mí si yo les digo al cuerpo gobernante, no creo en lo que ustedes están publicando? No me da la gana de creer en su punto de vista, porque tengo también mi propio punto de vista que no coincide con lo suyo. ¿Por qué me van a expulsar de apóstata? Ese es el punto, Jocelyn. Yo no estoy cuestionando que todos seamos imperfectos, que haya en el mundo gente que comete errores, todos cometen errores. El punto es por qué la Watchtower va a expulsar a su miembro, porque le dice al cuerpo gobernante,
no me da la reverenda gana de creer en su porquería de alimento espiritual, que son sus propios puntos de vista personales que no están inspirados por Dios. Ese es mi punto. Porque expulsan a gente que discrepa y le dice al cuerpo gobernante, me meo en tus luces más brillantes. Me interesa un comino, un pepino, tus nuevas luces titilantes con fecha de expiración. Porque noto y veo que no cuadran con la Biblia. Cuando la Guastar me viene a decir que Jesús hizo una inspección en 1919 para acoger a su propio decreto, veo que no concuerda con lo que dice la Biblia, pues, que el texto de Mateo 24:45 de la denominación del esclavo dice que se hará después de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo pudo hacerse una primera denominación en 1919 si la gran tribulación todavía no ha comenzado? Cuando la Biblia dice que el texto de Mateo 24:45 se cumplirá cuando Jesús vuela por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria, de Mateo 24:30, que está después de la gran tribulación. Entonces, cuando yo digo al coro adelante, no me voy a tragar la píldora de que Jesús hizo la primera denominación de esclavo en 1919 porque no está de acuerdo con la Biblia, porque eso viene después de la gran tribulación y no antes de ella. Entonces, expulsado por apóstata. Por acá. Apóstata de ustedes. Ustedes son los apóstatas que los aguastan, el cuerpo gobernante, que apostatan de lo que enseña la Biblia realmente, que la nominación del esclavo fiel y discreto solo se hará cuando su vuela por su vez en un cielo con poder y gran gloria y recién inspeccione a sus esclavos quién ha sido fiel y quién no. Es un ejemplo nomás. Ese es mi punto de vista, Jacqueline. No estoy diciendo que todo tiene que ser perfecto, no. Todos somos imperfectos, somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo grave está creer que son perfectos, que lo que uno enseña es la verdad, indiscutible, deseo pasar como de Dios y Jesucristo, cuando en realidad no lo son. Ahí está el punto, ese es mi problema, esa es mi objeción de los cuerpos gobernantes. Que enseñan que Jesús iba a coger a un esclavo para que sea su canal de comunicación en la tierra, y que esos eran el cuerpo gobernante de la Watchtower. Que iba a ser el medio que Jesús iba a utilizar para su alimento espiritual de Dios y de Jesucristo a ese esclavo para que alimente a los domésticos. Y cualquier tipo me dice, no, pues que son mi propio punto de vista, que no son de Dios, Jesucristo, que no son por Dios. Entonces todo es una mentira. Una cosa es, mira, Jacqueline, una cosa es cometer errores, porque todos los cometemos, pero otra cosa es ser mentiroso. Y la Watchtower no solamente comete errores, sino miente. Miente cuando dice, en la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, diciendo que Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para darle alimento a su debido tiempo, y que ese esclavo era la ciudad Watchtower por medio de su cuerpo gobernante. Entonces la Watchtower miente, porque después nos dicen que son sus propios puntos de vista de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos nos mintieron. En el 2013, hace poco no, diciendo que Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para que sea su canal de comunicación para dar alimento a su debido tiempo. Pero cuando los elementos que supuestamente dio Jesús a su debido tiempo resultan falsos y que hay que cambiarlo, la Watchtower no puede decir Jesús nos alimentó mal, porque es mandatar falso de testimonio contra Jesús. No dicen eso, dicen no, comprendimos mal, entendimos mal, que fueron nuestros puntos de vista errados, apresurados, que dimos, pero después de haberlo analizado mejor, tenemos otro punto de vista diferente. ¿Y dónde está Jesucristo acá? Ni aparece, ni lo menciona, porque no pueden echar la culpa a Jesús de que sus alimentos que dio a su debido tiempo estuvieran errados, equivocados. No les pueden levantar falsos testimonios a Jesús, y tienen que reconocer a vos que fueron sus propios pensamientos, sus propios puntos de vista, como ellos, puntos de vista de 8 hombres que no están inspirados por Dios. Entonces nos mintieron, pues, porque ellos habían asegurado que esos alimentos que ellos estaban dando, a partir de 19, eran alimentos que Jesús había ofrecido dar por medio de nominar a un esclavo para que sea su canal de comunicación. Entonces esto fue una mentira. Si Jesús había escogido el esclavo 29 para el alimento espiritual, para dar el alimento espiritual para el alimento doméstico, entonces Jesús no sirvió para nada, su alimento espiritual de Jesús, a partir del 19, porque todos están en la basura ahora. Ese es mi punto, Jacqueline, ese es mi punto. Que todo el alimento que Jesús supuestamente dio a este esclavo como su canal de comunicación no sirvió para nada.
Y eso deja a Jesús como inoperante, como como el Hijo de Dios que no sabe nada, lo que está dando, que puede equivocarse Jesús. No, pues, eso no puede que cabe en una mente inteligente, porque la guasta son unos mentirosos, mienten diciendo que ellos tienen evidencia, cuando dijeron que ellos tenían evidencia que la expedición fue hecha en 1918. Como aparece en la pantalla del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4 y 5. 1 de abril 2007, párrafo, página 22, párrafo 4 y 5. Página 22, párrafo 4 y 5 de la pantalla del 1 de abril de 2007. La Watchtower dijo que tenían evidencia que la expresión fue hecha en 1918. Evidencia. Y evidencia significa algo que tú no puedes cuestionar, no puedes dudar, no puedes tener telejuicio. Es algo como de cajón, como si 2 más 2 igual a 4. No puedes cambiar eso. Y la Watchtower cambió la fecha, diciendo que no fue en 1918, fue en 2014. Pero ¿cómo? Se nos habían dicho que había evidencia que fue en 1918. ¿Cómo puede la Watchtower cambiar una fecha que tenía evidencia que fue en 1918? Y que eso era evidente de cajón, que era una prueba imbatible, irrefutable, que tenían pruebas, evidencias que fue en 1918. Por eso digo que es falsa, mentirosa. Cuando uno es viejo, aunque tú no creas, yo tengo ahora más edad que el pastor Russell cuando murió. El pastor Russell, el viejito ese que deja con barba, el viejito, tenía 1 año menos que yo cuando murió. O sea, yo soy un viejito también, pues. Tengo 1 año más que Russell, a mi edad estaba muerto. Entonces, cuando uno es viejito, es bien difícil, pues, que te cojudeen, que te quieran meter el dedo, que te quieran engañar, porque ya te eres sagaz. Sabes cuando te dicen algo que te quieren engañar. Y no solamente eso, te das cuenta cuál es el trasfondo de lo que te están diciendo. Cuando quieren darte una peyorata, me pasó a mí, gente que me quiere dar una peyorata, cuyo fin es buscar algo para encubrir algo que hizo mal esa persona en el pasado. Me pasó una vez, una persona mayor me comenzó a dar una explicación, contarme una historia inventada, que él quería que yo me lo estaba creyendo, y me di cuenta que él lo que buscaba era justificarse de sus errores, y me contó una historia que aparentemente parecía verdadera, cuyo fin era liberarse él del problema. Yo no fui el culpable. Entonces yo me di cuenta que ese era un cuento chino, porque ya uno es sagaz. Y me lo decía otro viejo, mayor que yo, que tenía como 90 años, pero como yo tengo también, yo soy viejo también, me di cuenta de lo que buscaba con esa historia. Poder justificarse que yo no tuve la culpa. Y me contó una historia para ponerse como víctima. Y me contó una historia bien hecha, pero me di cuenta que todo eso era mentira. Que era solamente una explicación bien hecha, pero cuyo fin ocultaba lavarse las manos, diciendo, yo no hice malas cosas, sino fue el culpable fueron otras personas. Eso para darte un ejemplo. Entonces, yo te invito a que tú analices pues la enseñanza de la Watchtower. Jacqueline, analiza las enseñanzas de la Watchtower. Y no creas que todo lo que ellos, tú dices que todo lo que ellos te han respondido te ha satisfecho a ti, ¿no? Tú dices, todos los videos que he tenido, los videos me han respondido y me han satisfecho sus respuestas. Me han satisfecho todas. ¿Seguro? Entonces, hazle esta pregunta, Jacqueline, a Watchtower. ¿Cómo es verdad que Jesús pudo encontrar fieles y discretos a los estudiantes de la Biblia en 1919 y los nombró como sector fiel y discreto? Este grupo de cristianos ungidos, los más capacitados que estaban en Betel, Jesús se complació con ellos y dijo, este es mi esclavo, lo nombro, la primera denominación 1919, cuando hasta 1926, según el libro Proclamadores, página 200, este resto ungido, que estaba vivo en 1919, que fue cogido por Jesús, estaban celebrando fiestas paganas, las navidades saturninas, romanas, demoníacas, satánicas, hasta 1926. A ver, haz esa pregunta a la Watchtower, ¿cómo es verdad que Jesús pudo nominar a su esclavo 1919 como su esclavo fiel y discreto, cuando estaban totalmente infieles e indiscretos, celebrando fiestas paganas en Betel hasta 1926, cumpleaños, Día del Padre, de la Madre, Día de Acción de Gracias, y todos los diciembre, las Navidades, con bombos y platillos, hasta 1926, que estaban plagadas de satanismo? Entonces,
pregúntale a WhatsApp a los ancianos de la congregación que tú dices que te satisfacen todas tus preguntas que tienes, que quedas satisfecha, que te respondan esa. ¿Cómo es verdad que Jesús pudo encontrar fieles y secretos en 19 a este grupo de estudiantes de la Biblia en Betel como fieles y secretos? Y que Jesús se complació con ellos y los nombró como sus esclavos fieles y secretos. Cuando sigan celebrando Navidades en Betel, después de ser nominados 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 25, 1926. Y Jesús, bien, gracias. A ver, que te respondan a ver satisfactoriamente esa pregunta. Ahora sí culmino mi video. Espero haber respondido tanto a Saúl como a Jacqueline y que quede claro mi punto, mi posición de cuál es la razón de Fuerza Soriana. Es exponer las falsedades de esta religión ultra falsa. Eso es todo. Muchas gracias, amigos, por su atención y será hasta la próxima.